Shalom amigos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director Les Jaim, y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en PAB 550, emisora que transmite desde Ponce, Puerto Rico, a todo Puerto Rico. Le damos gracias a la familia de PAB por darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda. Llevamos ya más de 5 años y recuerdo siempre el primer día que comencé. Fue una experiencia muy impactante. Fue mi primera participación en la radio. Y el ser humano verdaderamente es un ser maravilloso cuando uno analiza eh, cómo el diseño inteligente de Dios se manifiesta en él. Eh, Recordando el primer día y cómo tenía que llevar en la mano todo, hasta la introducción de lo que iba a decir por el nerviosismo que podía hacer que el momento no pudiese fluir como debería ser por el nerviosismo. Ahora ya por el hábito el, el, eh, podemos entrar a la emisora sin ninguna dificultad y hablar con ustedes libremente. Y esto me lleva a comenzar a hablar de la palabra del Eterno, porque para eso estamos en este espacio de media hora. Primeramente, hoy nos encontramos en el día 12 del mes de junio del año 2022, que equivale al día 13 del mes de Sivan, de acuerdo al calendario de Gilel II. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Nazó. Nazó se encuentra en el libro de Números, conocido en hebreo como Bamidbar. Ese es el nombre hebreo del libro. El libro de Números viene de la Septuaginta, que traduce le pone por título una palabra griega que significa contar debido a los censos que se encuentran en el texto. La lectura comienza en el capítulo 4 del libro de Números, termina en el 4:21, perdón, y termina en el 7:89 con el capítulo y versículo más largo en toda la Torá. 89 versículos en ese capítulo 7. La sección de los profetas se encuentra en Jueces 13:2 al 25 y leemos en los escritos nazarenos Hechos 21:17 al 26. Esta lectura de Nazó es una continuación, primeramente, del censo que está realizando Moisés por orden del Eterno, de todos aquellos que iban a servir en el ejército del Eterno y también en los que iban a servir en el tabernáculo y cargar y desmontar, montar, desmontar y cargar los utensilios, los artefactos del tabernáculo. Ahora, en esta porción hay un texto muy interesante del cual hablé ayer en mi participación a través de nuestro canal de YouTube. Si usted no lo sabe, lo menciono ahora. Nuestro ministerio tiene un canal de YouTube donde todos los sábados a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, estamos transmitiendo en vivo una enseñanza que está relacionada a las escrituras. En estos momentos nos encontramos estudiando el Evangelio según Mateo, y ayer estábamos discutiendo la segunda parte del capítulo 18 del estudio del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ayer estaba diciendo al principio del programa que lamentablemente, eh, y para bien en el tiempo presente, pero lamentablemente se ha tomado las escrituras nazarenas y se le ha dado un sentido que de seguro no era la intención original de sus autores. Incluso Simón Kefa, Pedro, en el capítulo 2 en la segunda carta escrita por él, en el capítulo 3 habla de cómo los indoctos y los inconstantes tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Y cierto es, porque Pablo de Tarso, siendo el apóstol de los gentiles, habló muchas cosas que una persona que no está bien versada en la escritura, y no es saber, y esto es importante, no es leer, conocer el capítulo y el versículo de memoria, amigos, es entender lo que se está leyendo. Incluso hay un texto muy interesante en los escritos nazarenos que habla de cómo el Mesías le abrió la mente, los ojos, para que pudiesen entender las escrituras. O sea, a un grupo de judíos que se criaron desde pequeño escuchando la Torá de Moisés, escuchando las palabras de los profetas, semana tras semana, por aquellos que le enseñan, Yeshua le abre el pensamiento para que ellos puedan entender las escrituras, le abre los ojos para que ellos puedan entender las escrituras. Eso significa que no es el hecho que usted sepa dónde está la lectura,
y qué es lo que dice la lectura en su versión en español, obviamente, porque el texto no fue escrito en español, no significa que realmente está entendiendo lo que está leyendo. Y así sucedió con Pablo de Tarso, lamentablemente, donde se ha pensado y se ha promovido la idea de que Pablo de Tarso habló en contra de la ley de Moisés y habló de que no era importante ya y que era insignificante, cosa que cuando leemos los escritos nazarenos detenidamente nos damos cuenta que eso no es lo que Pablo está hablando. Incluso hablaba yo ayer en mi participación en YouTube de cómo, cuán importante es para nosotros que somos de las naciones conocer el significado detrás de Hechos capítulo 15. Los apóstoles decretaron, y el maestro Nazaret en el capítulo 18 de Mateo habla de eso, de cómo se les iba a permitir a los discípulos del maestro permitir y no permitir. O sea, cuando el maestro Nazaret dice lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo, y lo que no permitas en la tierra no será permitido en el cielo, o lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso no es lo que hoy se enseña por ahí con respecto a la oración y las personas orando y diciendo yo desato o ato. Eso significa que lo que ustedes ordenen aquí en la tierra con respecto a los discípulos que yo les voy a entregar en sus manos a ustedes dirigir, lo que ustedes decreten será permitido en el cielo, y lo que ustedes no decreten no será permitido en el cielo. O sea, Yeshua le está delegando autoridad para establecer una forma de caminar que esté centrado en lo que ya recibieron de parte de él. Y esto es importante porque cuando entramos al capítulo 15 del Evangelio, del libro de los Hechos, encontramos un texto muy interesante que habla de cómo un grupo de fariseos creyentes en la mesianidad de Yeshua, y si el fariseo no es algo malo, importante que usted sepa, fariseo no significa hipócrita, como dicen por ahí. Fariseo es una palabra, la palabra fariseo viene una raíz, la raíz de perush, que significa una persona que se abstiene, una persona que busca vivir una vida diferente a lo que los demás viven. Y obviamente había diferentes tipos de fariseos, y Yeshua estaba siempre en contra de aquellos que querían vivir una vida santa ante los ojos de la sociedad, pero a escondidas vivían de una forma desordenada, no hacían lo que decían, en otras palabras. Pero no todos eran así. Incluso va a encontrar un texto que Yeshua dice, si su justicia, o sea, si su modo de proceder no es más grande que la de los escribas y los fariseos, de ninguna forma entrarán al reino de los cielos. O sea, Yeshua está utilizando a los escribas y fariseos como un estándar de las acciones correctas o las acciones de justicia. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos cómo un grupo de fariseos decían que los gentiles que están uniendo la fe del Mesías tenían que circuncidarse y guardar la Torá de Moisés. Simón Kefa, que fue testigo ocular y presencial de cómo un gentil llamado Cornelio recibe el espíritu de santidad que fue hablado de los profetas para Israel, sin haber sido circuncidado y haberse sujetado a la ley de Moisés. Y él, siendo testigo de esto, le dice a ellos, ¿por qué le vamos a imponer algo que nosotros mismos hemos fallado en hacer? Y es muy cierto, la historia, el Tanaj está ahí, la Biblia está ahí. El pueblo de Israel falló en obedecer los mandamientos de Dios, y no es que, como dice Pablo en el Romano, no es que la ley haya fallado, es que por causa de la concupiscencia de la carne, la ley no pudo hacer lo que Dios deseaba hacer. Pero el problema no es la ley es santa, justa y buena, dice Pablo de Tarso. Y vamos a ver que los apóstoles, por manos de Jacobo el Justo, quien tuvo la última palabra, el hermano del Señor, sí, Yeshua tuvo hermanos y hermanas, le dice los textos, y entre ellos estaba Jacobo el Justo. Y Jacobo el Justo decreta que los gentiles que están uniendo la fe no se le deben imponer, eso significa obligatoriedad, no se les debe obligar a ellos a hacer algo que es circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, porque obviamente circuncidarse representa la inclusión en el pacto de Sinaí y la obligatoriedad sobre él. Y decreta que deben guardar 4 leyes importantes que están en la ley de Moisés. Si no lo sabía, busca el libro de Levíticos. Están eso que dice Jacobo el Justo. Son leyes relacionadas a la santidad. Y pone en las manos de los gentiles la decisión de
escuchar a Moisés. Moisés dice, el versículo 22, si la memoria no me falla, porque Moisés tiene quien lo predique todos los Shabbats en la sinagoga. O sea, Jacob el justo dejó en las manos de los gentiles la decisión de escuchar a Moisés. Y esto es bien, bien impactante, porque no se habla de eso hoy. Y hablaba yo ayer en la tarde de cuán importante es ese texto, porque entonces nos invita a nosotros a voluntariamente escuchar a Moisés, que se predica en los Shabbats. Usted no va a encontrar a Moisés predicado otro día siendo enseñado por un judío otro día de la semana que no sea Shabbat, porque incluso en el tiempo de Yeshua era el día donde la gente iba a la sinagoga a escuchar la Torah de Moisés. Y el beneficio que tiene escuchar la Torah que Dios le entregó a Moisés es tan y tan grande, amigos, tan beneficioso para usted si usted desea entender mejor las palabras de Mesías, que cuando lo hace y lee las enseñanzas del maestro Nazaret, muchas de las cosas que el Mesías dice le van a hacer mejor sentido. Y esto que vamos a estar hablando hoy es un ejemplo de ello. En el capítulo 5 de esta porción de Números, que se llama Naso, que significa eleva o levanta la cabeza, vamos a leer en el versículo 5 lo siguiente. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra el Eterno, tal persona será culpable. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto, y lo entregará al perjudicado. Si la persona no tiene pariente a quien se le restituye el daño, el objeto del delito será para el Eterno, para el sacerdote, además del carnero de expiaciones, con el cual hará expiación por el culpable. Esta lectura que yo acabo de hacer, como les dije, se encuentra en el capítulo 5 del libro de Números y comienza en el versículo 5 de nuestra Biblia. Y es bien interesante la lectura cuando lo miramos en hebreo, porque vas a encontrar en los escritos nazarenos al maestro Nazaret hablando sobre el prójimo. Y Yeshua dice que tu prójimo no es solamente aquel que piensa igual que tú, sino también tu enemigo. ¿Y de dónde saca Yeshua esas ideas? Lo va a encontrar en la ley de Moisés. Vamos a ver en el libro de Números capítulo 5, cuando leímos el texto hebreo, cualquier hombre o mujer que cometa cualquiera de los pecados, la palabra pecado ahí es la palabra hatot. Y la palabra hatot es una palabra que se traduce como pecado, pero el sentido correcto es una falta. Una falta. ¿Ok? Una falta, una acción que atente contra otra persona. Y el texto en hebreo, además de decir hatot, dice ha-adam. O sea, la humanidad. Dios le está diciendo a Moisés que los hijos de Israel tienen la obligación o tienen la responsabilidad de velar por sus acciones, no solamente con los de su pueblo, que son su prójimo, sino también con los de afuera. Porque está hablando de la humanidad en general. Y por eso que usted va a encontrar al maestro Nazaret hablando no solamente del prójimo como la persona cercana a ti que piensa igual que tú, que pertenece a tu fe, etcétera, etcétera, sino también a tus enemigos. Y yo dice, debes orar por ello. Interesante, ¿no? Pero de esta lectura nos viene la siguiente pregunta. Este es el precepto con respecto a una persona que comete una falta contra otro ser humano. Pero ¿cómo debe reaccionar el perjudicado? ¿Cómo debe reaccionar el perjudicado? Es una excelente pregunta. O sea, alguien hace algo hacia mí y muy bien, la ley divina prescribe que la persona que cometió la falta tiene que confesar la acción que hizo, que es el proceso del arrepentimiento, y debe restituir el daño realizado. Debe repararlo, en otras palabras. Esto es bien interesante, eso no se predica hoy en día en los púlpitos. No es solamente confesar el pecado, amigos, es hacer el esfuerzo por reparar el daño realizado. Pero es interesante preguntarnos lo siguiente. ¿Y qué sucede conmigo
si yo soy el perjudicado, si han hecho algo contra mí. Es interesante que el texto dice que toda acción contra otro ser humano es una acción de maldad que contra Dios. Interesante, ¿no? Una acción de maldad contra Dios. ¿Por qué? Porque los humanos fueron creados a imagen de Dios. ¿Ok? Y esto es otro detalle muy interesante. No todos los seres humanos son llamados hijos de Dios, pero toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, tendría que entrar a nuestro centro de estudio para poder entender mucho mejor eso. Pero ¿qué sucede conmigo si el que me afecta a mí, yo soy el perjudicado? ¿Cómo debo actuar yo? Algo así le pregunta Simón Kefa a Yeshua, el maestro Nazaret. Y usted lo va a encontrar en el capítulo 18 de esta lectura de Mateo que tratamos ayer en la tarde, donde Yeshua le está diciendo a sus discípulos, si alguien comete una falta, primeramente debe llamarlo a escondida, callado, y debe reprenderlo en secreto. Y Yeshua da un procedimiento a seguir. Pero basado en eso, Simón Kefa le pregunta al maestro, Señor, que significa mi amo, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y vamos a ver que Yeshua le responde, no te digo, Simón Kefa, que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y estas palabras son muy interesantes del maestro Nazaret y también las de Simón Kefa. ¿Por qué? Porque esta idea de 7 y 70 veces 7 se encuentra escrito en la Torá, pero con respecto a la venganza. Y esto me lleva a hablar de algo que estamos viviendo en la sociedad presente. La sociedad quiere justicia, pero no quiere justicia para eliminar el mal, que es la razón de la justicia, sino para satisfacer su deseo de venganza. Y es muy triste eso. Cuando tú lees en la escritura, y es importante saber que cuando usted se sienta en la silla de Moisés a leer a Moisés, usted no puede tener una mente reprobada porque va a leer mal la escritura. Y por eso es que incomprensible cómo el indocto y cómo el impuro puede juzgar lo que lee en la Torá. Pero usted va a encontrar que cuando Dios le dice a Israel en la escritura que ustedes se van a convertir en una nación, Dios establece una serie de reglas muy interesantes con respecto a las conductas de las personas. Cuando hacen cosas, las personas, dice la escritura con respecto al pueblo de Israel, cuando las personas cuando el ser humano hace cosas que atenta contra la sana convivencia, esa persona tiene que ser juzgada y tiene que ser eliminada. Y es bien interesante la expresión que dice el texto después de decir esas cosas que estoy hablando en lenguaje, en idioma presente para que me pueda entender. Pero ahora le digo lo que dice el texto al final. Así eliminarás el mal en medio de ti. Y es interesante esto porque cuando le analizamos de lo que se está hablando de una acción de un ser humano contra otro que atenta contra la sana convivencia, y esa acción debe ser juzgada por un tribunal y debe haber una sentencia. Y la razón de la sentencia de la Corte de Justicia es eliminar el mal que ocurre como consecuencia de esto. No una acción de venganza y justicia para el perjudicado. Y esto, conocer esto es muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque te hace ver con tus ojos el problema de la justicia hoy. Cualquier ser humano ha sido perjudicado por la acción de otro y no justificamos la acción del otro. Hizo algo malvado, tiene que pagar por ello. Claro que sí. Pero el ser humano necesita ver con sus ojos el juicio contra esa persona y el dictamen final a favor de lo que esa persona perjudicada desea para así sentir satisfacción de que se hizo justicia. Amigos, eso se llama venganza. Eso no se llama justicia. La justicia que habla la Escritura es la justicia que busca eliminar el mal en medio nuestro. Porque toda acción que se lleva al Tribunal de Justicia para juzgar la acción realizada
el hecho realizado. El maestro Nazareno nos enseña cómo debemos nosotros proceder cuando somos los perjudicados. ¿Cuántas veces lo debo perdonar? Le pregunta al maestro Simón Kefa. ¿7 veces? Es interesante que en el libro de Génesis, con respecto a la muerte de Caín, Lamech dice, Lamech, capítulo 5, versículo 23, si 7 veces es vengado Caín, 70 veces lo será Lamech. O sea, Lamech se consideró a sí mismo alguien de mucho más honor que Caín. Por consiguiente, si lo que se le hizo a Caín requiere una venganza 7 veces grande, 7 veces más grande, conmigo será aún mayor. Ahí vemos una expresión grande del ego de Lamech, de sentirse alguien superior. Pero habla de la venganza. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces lo será Lamech. La razón de las cortes de justicia es para que se pueda vengar el daño realizado, para que el ser humano pueda sentir satisfacción de que el daño que me hicieron sea retribuido justamente, o es para que se elimine el mal en medio nuestro. Por eso que Yeshua nos enseña el camino bueno, el camino que repara la turbiedad en el ser humano. ¿Qué debo hacer? Y ya leímos en Moisés cuál es el procedimiento de la persona que hace el daño. A mí siempre me llamó la atención. Hace unos años atrás leer un rabino decir que una persona que comete una falta que es so pena de muerte, requiere el cercenamiento de esa vida, debe pasar por el tribunal de justicia y luego de todos los testigos evidenciar que sus acciones requerían la sentencia que se le va a determinar. Aún así se le debe dar la oportunidad a esa persona de arrepentirse para que su alma no tenga que pasar por el fuego del Gehinnom, una expresión hebrea para referirse al tormento, pero aún así debe morir, para que así se elimine el mal en medio nuestro. Amigos, son muy fuertes, muy ciertos. Pero, ¿y qué me dice usted? La oportunidad del ser humano a enmendar sus errores. Claro que hay oportunidad de enmendar sus errores. La Escritura habla sobre eso. Si comete una acción el ser humano contra otro ser humano, debe confesar su falta y debe restituir el daño causado. Pero si el daño causado es la vida de otra persona, ¿cómo puede restituir esa vida? Si el mal realizado está atentando contra la seguridad de los seres humanos, ¿cómo se resuelve eso? Por eso es que se habla en la Escritura del mundo por venir o de la era de la resurrección de los muertos, donde esas personas que confesaron su falta en un tiempo que hicieron el mal, les será dada una oportunidad de volver a vivir. Sí habrá una oportunidad. Pero ahora estamos hablando del que es perjudicado. Vamos a ver la naturaleza caída del ser humano. Si 7 veces vengado Caín, 70 veces lo será Lamech. Ahí vemos el deseo de venganza en el ser humano. El maestro Nazaret dice que eso no puede ser así, sino que lo vas a perdonar hasta 70 veces 7. Y esto me lleva a traer una cita muy interesante de la literatura rabínica. En el Talmud Bavli, Yoma 87b, se dice lo siguiente: cualquiera que suprime su honor y perdona al ofensor, Dios le perdona todos sus pecados. Pero miren lo que dice primero: cualquiera que suprime su honor. Eso me acuerda el texto de Lamech. Lamech, velando por su honor, dice: si 7 veces vengado Caín, pues 70 veces lo seré yo. O sea, cuando llevamos esto a las palabras del maestro y al texto del Talmud, nos damos de cuenta una idea muy interesante. Para poder perdonar, uno tiene que suprimir su orgullo.
y con el perdón se preserva la vida. Como dice el texto, el amor cubre todas las transgresiones. Por eso que el maestro Nazaret habla de una parábola que está relacionado a esto, para comparar en cómo si Dios perdona la acción de un ser humano, el humano si hace lo mismo, estaría imitando a Dios. Pero en esta parábola Yeshua muestra lo opuesto. Cómo el humano recibe perdón divino, pero no es capaz de perdonar al otro. En este mundo que nosotros vivimos, vuelvo a lo mismo y lo repito, existen las cortes de justicia, cuya función debe ser eliminar el mal en medio nuestro, pero no satisfacer nuestro deseo de venganza. La sentencia del tribunal sirve como propósito de repeler el deseo de otros de hacer el mal y a la misma vez detener el mal que uno realiza. Sí, lamentablemente vivimos en una sociedad y un sistema que se ha corrompido porque todos los seres humanos buscan su beneficio. Por eso es que se habla de una nueva era. Cuando dice el maestro Nazaret, será eliminado los gobiernos de los mundos y será establecido el gobierno celestial, para que el ser humano pueda vivir en este mundo gobernado por la verdad. Y eso me lleva a otro tema. El mundo se ha polarizado y todo se mira en dos pilares. Incluso cuando uno habla sobre un pensamiento, todo se juzga ahora. El pensamiento de esa persona se juzga en izquierda y derecha. O sea, cuando dices algo conforme a tu apreciación, lo primero que te dicen es, tú eres de la derecha. O si no, de la izquierda. Y cada grupo, los de la derecha y la izquierda, juzgando basado en ese pensamiento, asumen pensar que están concentrados en la verdad. Pero la verdad para ellos es el punto de vista de su inclinación. La Escritura nos enseña que el mundo fue construido por tres pilares importantes: la misericordia, la justicia y la verdad. Y la verdad se centra en el pilar central. ¿Por qué está en el pilar central, amigo? Porque no se inclina a ningún lado, sino que su expresión es imparcial. Eso le falta a este mundo, la verdad. Hace un tiempo escuché a un comentarista de radio decir, la verdad es relativa y cada cual puede percibir la verdad conforme él ve su realidad. Sí, esa es la verdad de los hombres, que se inclina bajo izquierda o derecha. Pero ¿qué tal si la verdad es una sola? Y le fue revelado a la humanidad a través de un pueblo. Y le fue dado la responsabilidad a un grupo de hombres y mujeres de sentarse en una silla y enseñarla. Y tal vez esa verdad no nos guste porque no se inclina ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué hacemos nosotros? Yo le voy a decir, nos rebelamos y le decimos al Rey del Universo, nosotros somos dioses. Es interesante porque esa palabra Elohim en hebreo significa nosotros somos jueces y decidimos por sí mismos qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. ¿Cuál ha sido el resultado? Salga hacia afuera y mírelo. El mundo anda sin dirección. Los líderes se paran en la silla de poder buscando complacer a sus seguidores, sin mirar las cosas según verdad. Cuando el mundo regrese a mirar todo según verdad, el orden se restablecerá y el mal se terminará. ¿Cuándo ocurrirá eso? Hay un texto en los profetas muy interesante que lo he citado muchas veces y hoy lo voy a citar para el cierre del programa, y se encuentra en Isaías, capítulo 2. Texto que está relacionado a la venida del Rey de Justicia y en la era donde el mundo gozará de paz, porque el Rey de Justicia, el Mesías, es llamado Príncipe de Paz.
Acontecerá en los posteros días, dice el texto de Isaías 2:2, que el monte de la casa del Eterno será establecida en la cima de todos los montes. Significa que el monte Sión será el mayor monte de toda la humanidad, o sea, el reino más grande. Y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. Irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Eso es interesante. ¿Sabe por qué? Porque me acuerda las palabras del maestro Nazaret. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí. Y espero la semana próxima poder estar con ustedes y poder compartir esto y otros temas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Les hablo el Mor Yosef, director de Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.